La Superintendencia de Administración Tributaria presenta Cultura Tributaria SAT Guatemala. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos al último episodio de esta séptima temporada de Cultura Tributaria. En esta ocasión vamos a conversar de un tema importante y dedicado al fortalecimiento de la cultura tributaria, como lo son los estados financieros auditados para efectos tributarios, su correcta presentación, el rol del auditor y por supuesto las implicaciones que aplican para el contribuyente y otros que son necesarios que vamos a ir abordando en esta oportunidad. Para esta conversación, para este podcast, me acompañan los licenciados Kelly Herrera y Jorge Dávila. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, hola a todos, mucho gusto compartir con ustedes en este espacio, ¿verdad? Y a quienes vayan a reproducir ese episodio, pues sean bienvenidos. También para mí, Kelly, Davis, privilegio estar con ustedes, que platiquemos de estos temas tan importantes y de fondo, digamos, algo que debe siempre estar presente, el cumplimiento a las leyes tributarias, que es nuestro ánimo de orientar, ¿verdad? Correcto, bien, entonces para dar inicio a esta conversación, ¿qué son los estados financieros? Y les voy a compartir que de manera sencilla estos estados financieros dan a la administración tributaria como seguridad de esa información que están presentando los auditores independientes acerca de sus clientes. Entonces tienen que tomar en cuenta que este contador público y auditor tiene que estar registrado en la administración tributaria. Hay un espacio específico para ellos en el cual ellos designan si son independientes o dependientes, pero para presentar estos estados financieros auditados tienen que tener esa categoría de independencia. También es importante recalcar que toda esta información que trataremos el día de hoy, la mayoría está en el decreto 10/2002, Ley de Actualización Tributaria. Y una de las bases legales que les quiero mencionar es el artículo 53 de la mencionada ley. En esta nos indica qué tiene que tener el contribuyente. Dentro de eso debe de cumplir con obligaciones que están propiamente en el Código de Comercio en materia de llevar libros, registros y estados financieros. En el segundo párrafo de este artículo 53, ahí sí ya nos denota que los contribuyentes tienen que preparar un balance, un flujo de efectivo, un costo de producción, ese sí lleva contabilidad de costos, todos a la fecha de cierre. ¿Y cuál es la fecha de cierre de cada periodo de liquidación? Pues del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Así es como está legislado aquí en Guatemala, para aquellos que nos escuchan o nos acompañan desde otros países. Este artículo evidencia que dichos estados financieros deben ser debidamente auditados cuando corresponda. Pero entonces hay otro aspecto. ¿Cuándo se debe considerar quiénes presentan estos estados financieros? Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta porque en lógica, digamos, la obligación tributaria, ¿a quién le corresponde? Y como bien se señalaba, tenemos un fundamento legal que nos orienta. Comúnmente a nivel de los colegas se ha trabajado muchísimo que las personas obligadas o contribuyentes van a ser aquellos contribuyentes especiales grandes, medianos, ¿verdad? Que son calificados por la administración en esa categoría y les obliga a llevar estos o que presenten estos estados financieros auditados. También tenemos ahí la figura de los agentes retenedores del IVA, que la ley también les dice que deben de presentar estados financieros auditados. De manera general por ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero curiosamente las leyes, digamos, correlacionadas a esta obligatoriedad formal, tenemos que en el impuesto sobre la renta hay otras figuras que debe ser atendida. Por ejemplo, en el artículo 14 de la ley da dos opciones de tributación, se recuerda, ¿verdad? De sobre utilidades, sobre los ingresos. Y a nivel de los contribuyentes especiales estaba la duda que si alguno de ellos se daba de alta en el régimen de ingresos, ellos estaban dispensados de presentar estados financieros auditados.
Pero la Administración Tributaria emitió el criterio número 4 y en él remarca que hace como una separación, ¿no?, de la obligación formal, de la clasificación como contribuyente especial, pero en el tema de contabilidad, de estados financieros, lo unifica y da un razonamiento diciendo que ambos están obligados a presentar estos estados financieros auditados. Entonces es algo interesante que queremos compartir con todos, ¿verdad? Y que tengamos claridad de eso. Adicionalmente, en esto que yo les llamaba que colateralmente las leyes nos dan este tipo de obligación de los estados financieros, encontramos en la ley del ISO, que las personas que en un periodo, o dos periodos, perdón, no es uno, en 2 periodos consecutivos reporten pérdida, que pueden hacer una gestión ante la administración tributaria para ser liberados del año siguiente de enfrentar el pago del ISO. Pero para hacerlo tienen que presentar estados financieros auditados, ¿verdad? Entonces es otra figura, ya vamos hablando de 4 y todavía hay uno más, ¿verdad? El transporte aéreo también fue incorporada a su obligación tributaria. Vemos un artículo 21 bis, 21 ter y el propio artículo 38 de la ley, que a este tipo de empresas le dice que si quiere hacer sus pagos trimestrales con base en una fórmula estándar internacional, debe presentar estados financieros auditados, debidamente apostillados, sellados por el profesional, ¿verdad? Entonces, vemos ahí entonces que hay 5 opciones o 5 contribuyentes que están obligados a presentar estados financieros ante la administración tributaria. Sí, muy importante lo que usted acaba de mencionar, doctor. Así que, como usted decía, pues hay contribuyentes incluso se limitaban al régimen de utilidades. El obligado a presentar la declaración jurada, el otro, como es informativo, no tiene esa obligación. Pero usted creo que acaba de ampliar el panorama, ¿verdad?, de quiénes son. Obviamente, pues hay plazos que ir viendo, ¿verdad?, acerca de la presentación. Lo que sí es importante también resaltar, el auditor es el que conoce, ¿verdad?, cuál es la información que él necesita para poder emitir su informe, ¿verdad? Pues estamos hablando de la documentación, su balance general o estado de situación financiera, estado de resultados, estado patrimonial, estado, en este caso, de flujo de efectivo y otra información. Pero creo que lo que tiene que resaltar acá es que él debe tomar o tener la prueba suficiente, ¿verdad? Y pues competente, coherente, que esa información pues refleje la realidad, el desempeño, todas las operaciones que ha pues realizado la entidad, la empresa en ese momento, en esos periodos, ¿verdad? Y algo pues también importante que debemos de considerar pues es la información comparativa, ¿verdad? De conformidad, ¿verdad? Mientras más certera sea la información, mientras más pruebas tenga, pues él conoce, ¿verdad? Y sí que él es el encargado de solicitarle a la empresa o al contribuyente en este caso la información necesaria para que él pueda emitir una opinión, ¿verdad? Pues de conformidad con la realidad. Creo que eso es lo más importante, ¿verdad? De que él debe tomar en cuenta, aparte de las notas a los estados financieros, el dictamen que él va a emitir también. La licenciada pues mencionaba algo también. Es un requisito adicional con el tema de que el auditor, pues él debe también cumplir con los registros correspondientes, ¿verdad? Exactamente, que el contribuyente al momento de que pues él cumpla con los plazos, porque yo mencionaba acerca de los plazos, porque la presentación de la información como tal tiene un plazo. Y eso creo que lo platicábamos, ¿verdad?, en la previa, donde decíamos, bueno, pues ahí sí que el auditor, como también el contribuyente, sabiendo que ya se acerca la presentación, pues no a última hora, ¿verdad? Se está presentando, se está cotizando quién es la empresa, quién es la firma o el auditor. David, y algo que hay que tener en cuenta es que usted mencionó, es, digamos, el resultado de esa garantía que pide la administración tributaria de los estados financieros, que es la opinión.
Nosotros sabemos que los profesionales, después de realizar todo su trabajo para emitir esa opinión, pues llegaría a varias opciones, ¿verdad? La ideal para los contribuyentes es que sea una opinión limpia, sin salvedades, ¿verdad? Pero el auditor está facultado también para emitir una opinión con salvedades e incluso abstenerse de opinar de acuerdo. Y Kelly decía algo muy interesante, que la administración deposita confianza en el profesional. Correcto. Entonces, el hecho de que una norma tributaria pida los estados financieros auditados está buscando una garantía de un tercero, de un profesional ajeno, diríamos, a la administración, que se pronuncie sobre esa situación. Claro que sí. Tiene que ser independiente porque así no existe, ¿verdad? Algún sesgo ahí, sino que sea la información objetivamente con la actividad económica que realmente ejecutó ese contribuyente. Pero entonces hay que presentar estos estados financieros de auditoría, ¿en dónde? Entonces les comento que el único medio que se tiene es la agencia virtual. Ahí hay un espacio en donde se tiene que cargar, les voy a decir, se dirigen a servicios de fiscalización, estados financieros auditados, seleccionan el año y es ahí donde van a hacer esta carga. ¿Y qué va a contener esta carga? Pues va a contener los estados financieros auditados del año que estamos seleccionando, por ejemplo, 2025. Este archivo no tiene que estar protegido, o sea, debe estar así listo, libre, porque si está protegido, pues no se va a poder revisar y debe estar guardado también con un nombre que específicamente la herramienta pide, que es EFANDI-NIT del contribuyente y el periodo. Entonces, este nombre es el que tiene que tener, porque así van a hacer las descargas y los van a guardar para su respectiva revisión. Estos estados financieros auditados tienen que estar firmados por este auditor independiente con su respectivo dictamen, notas, todo firmado, pero también tienen que estar firmados por el contador y el dueño del establecimiento, representante legal, ¿verdad? Este contribuyente también tiene que firmar esos estados financieros. Si estos no los firmó ni el contador ni el representante legal, hay que hacer una segunda carga. En esta segunda carga únicamente se hacen los estados financieros como tal, donde solo el contador y el representante legal de la entidad son los que firman y hacen esta carga. Entonces, para que comprendan nuestros radioescuchas o los que nos están ahí acompañando en el camino, pues tienen que utilizar únicamente agencia virtual, que es la única herramienta que se tiene disponible. Tienen que resguardar la documentación original porque pues estos tienen firma original de este auditor independiente, los tienen que tener de resguardo y únicamente los presentan cuando por medio de un requerimiento de información les es solicitado. Y recordemos pues que tenemos derechos también como contribuyentes, que el periodo de la prescripción. Entonces es importante que consideremos este periodo. Pero, ¿qué pasa si por error cargamos un archivo incorrecto? ¿Hay alguna solución? En este caso, Kelly, y si bien pues ya hemos ido abordando, creo que el tema central, ¿verdad? Acerca de los estados financieros y pues el doctor mencionaba algo que resaltar, ¿verdad? De la opinión que debe emitir el contador público y auditor independiente, ¿verdad? Donde pues ahí sí que muchos piensan, ¿verdad? Los auditores o el contribuyente más que todo, él piensa que pues la información tiene que ir, ahí sí que sin salvedades, ¿verdad? Ahí sí que la información pues tiene que ir pues de una forma donde pues, bueno, entonces acá cumplimos, enviamos la información, u otros piensan, ¿verdad? Que solo es de enviar la información y listo. Entonces no es así, ¿verdad? Ya lo han mencionado ustedes, ¿verdad? Esa importancia de que él tiene que enviar la información. Con requisitos. Con los requisitos, ¿verdad? Y sí que ¿cuáles Tal son los vez valdría requisitos? la pena remarcar un poquito en los requisitos ahí, ¿verdad? Exactamente, entonces, pero la licenciada pues mencionaba algo, ¿verdad? De qué pasa si el auditor al momento que, bueno, en este caso el contribuyente, ¿verdad? Porque el auditor presenta la información y ahí sí que ya culmina con el trabajo, usted está en plazo, como usted mencionaba, 1 de enero al 31 de marzo, para estos casos. Entonces, pues él tiene la información y el contribuyente desde su agencia virtual envió la información o cargó la información. Pero ¿qué pasa? Como usted decía, si se da la situación de que, es que esto pasa muchas veces también, ¿verdad? Que pasa que por error el contribuyente cargó una información
incorrecta. O de repente faltaba adjuntar, porque esto va en un archivo, ¿verdad? Entonces de repente faltó alguna información, como usted mencionaba. De repente no se fue el dictamen, lo teníamos, o la opinión estaba aparte. Entonces hay que cargarlo en el documento. Se puede sustituir en ese mismo proceso que usted mencionaba. Ahí mismo se hace la carga correspondiente. Eso sí, al auditor pues se le estará enviando una notificación, ¿verdad?, de que pues está sustituyendo la información que se cargó de primero. Entonces, para que lo puedan tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces el contribuyente es el responsable de presentar la información. El auditor pues simplemente presenta el informe, ¿verdad? Él cumplió según la información que le haya obtenido, y pues en este caso sustituyendo, si fuera el caso de que cargó mal la información, para que ellos lo puedan tomar en cuenta. Pero creo que también hay sanciones, creo que usted lo mencionaba al inicio. Sí, no, también. y eso, cabal, ahí me iba a dirigir, que la parte de incumplimientos es penalizada, ¿verdad? Y entonces acá, digamos, el contrarreloj que se tiene es que si cerramos el periodo el 31 de diciembre, la persona va a tener los 3 meses para presentar su declaración juntamente con los estados financieros. Si no lo logra hacer en ese periodo, recordemos que el Código Tributario establece penalizaciones de 5,000 quetzales la primera vez. Si, digamos, la persona incumple y le llaman por segunda vez, tiene ya 10,000 quetzales de multa. Y una tercera vez ya es 10,000 más el 1% de penalización, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro para que el contribuyente también esté sabido, ¿verdad?, de que las penalizaciones vienen ahí si no se cumple en tiempo, ¿verdad? Correcto, entonces recordemos que el contribuyente es el que hace la carga, o sea, el dueño, yo les digo, el del NIT, porque a veces nos hacen varias consultas, mire, es que si mi contador, o que si mi auditor, o quién. O sea, el que tenga el acceso, o que le haya autorizado ese acceso de hacer la carga, esos permisos delegados para hacer la carga de los estados financieros auditados, va a ser el responsable, pero el NIT, esa persona es la que va a responder con esa sanción que usted nos menciona. Y si ya es recurrente, pues ya no tiene ninguna rebaja. Entonces, a partir del 1 de abril, ya comienza la sanción, tanto para la declaración jurada anual como para los estados financieros auditados, porque ahí se venció el plazo. El 31 de marzo a medianoche se vence el plazo para que no tengamos esta sanción. Es correcto, sí, la realidad, ¿verdad? Es que pues tenemos conocimiento, ¿verdad? Ahí sí que los colegas auditores, cuando pues hay que trabajar, pues ahí sí que él conoce la información, qué es lo que va a solicitar también, ¿verdad? Creo que la invitación también es para el contribuyente, para que él conozca cuál es el proceso como tal, porque muchas veces el contribuyente a veces no brinda la información. Entonces se limita el acceso a la misma, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues la recomendación creo que acá es el plazo, ¿verdad? Finalizó el periodo, 31 de diciembre, obviamente pues la realidad creo que no es ya el 1 de enero ya estamos preparando los estados financieros, no, ¿verdad? Creo que pues se tiene el plazo, pero también tener cuidado con eso, ¿verdad? De que pues al final, ya una vez llegamos al 31 de marzo, pues ya no hay chance, ¿verdad? Entonces ya creo que ahí es donde tenemos que ir considerando la información. Claro, pero también hay contribuyentes que pues tienen un control interno muy bueno y se anticipan a esto, y por trimestre, por semestre, empiezan a hacer la auditoría, así que por el trimestre presentado, empiezan a hacer por estos segmentos de estados financieros, empiezan a hacer ya a contratar a su auditoría externa, y empieza la auditoría externa a trabajar. Y estos son los contribuyentes que realmente se preparan. Entonces la invitación es para que todos se preparen con tiempo, no vayan a estar pagando alguna multa. Una vez ustedes tengan toda la documentación, como administración, recordemos que ustedes son los responsables y que el auditor solo va a responder de acuerdo a toda la información que le brinde. Muy bien, pues ahí sí que el tiempo, pues ahí sí que es corto, y creo que la información que teníamos preparado ya la hemos trasladado, ¿verdad?, a los contribuyentes, lo hemos ido conversando, ¿verdad?, durante el transcurso de este podcast. Creo que pues tenemos un espacio para un saludo final, alguna otra recomendación. Claro, para aquellos, el Lic Dávila nos mencionó en el ISO, ¿verdad?, con las pérdidas consecutivas. Entonces, recuerden, hay temporalidad para presentar estos estados financieros auditados, para venir y solicitar esa exención en el ISO.
Entonces, para que se les consideren esas pérdidas, pues tienen que presentar. Les recomendamos que vayan también a la ley del ISO, verifiquen, ahí está todo lo que indica si usted necesita solicitar esa exención en el ISO. Tal vez, Kelly, vale la pena remarcar ya en mi última intervención que si alguien hace la gestión sin los estados financieros auditados, la administración tributaria se lo rechaza. Si lo presenta fuera de tiempo, se rechaza. Entonces, la persona que ha sido afectada por una pérdida recurrente, como hablamos de los 2 años, debe de tener ese cuidado de presentar en tiempo su gestión. Los que están en el régimen simplificado, saber que ahora tienen esa obligación por este criterio número 4 de la SAT, ¿verdad? Y finalmente las aerolíneas que están tomando la fórmula de hacer pagos trimestrales con base en esa fórmula estándar internacional, también tienen que presentar sus estados financieros. Así que muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que en otra temporada podamos saludarles nuevamente. Claro sí, de que acuerdo. Así que yo también les agradezco por acompañarnos en este último episodio, ¿verdad? La 7ª temporada de Cultura Tributaria, ¿verdad? Siempre en fortalecimiento de lo que es la cultura tributaria. Pues si la información también a los que nos han acompañado en esta oportunidad, queremos ver que ustedes lo hayan tomado así de forma útil, porque esa es la intención, orientarlos, ¿verdad? Que ustedes puedan tomar en cuenta todo lo que hemos mencionado y pues estén atentos, como decía Elic, pues para una próxima temporada, ¿verdad? Para que pues con todo gusto vamos a seguirles informando a través de los canales oficiales que tenemos. Siempre les hacemos esa cordial invitación y por supuesto siempre para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias. Muchas gracias, licenciados, por el acompañamiento y hasta la próxima. Sí. Gracias por la invitación. Tal vez solo para agregar, el manual disponible para la carga de los estados financieros está en su agencia virtual. Ahí pueden descargarlo por si les quedó alguna duda. Ahí los invito a que descarguen desde su agencia virtual. Pero excelente, muchas gracias. La Superintendencia de Administración Tributaria presentó Cultura Tributaria SAT Guatemala. Hasta la próxima.